Hoy en la mañana que veníamos del campamento a donde fuimos con los jóvenes, veníamos muy de madrugada y pues veníamos sobre la carretera y es impresionante ver cómo, cómo Dios hizo grandes cosas. Veníamos sobre la carretera y yo le decía al hermano con el que venía, mira, de aquel lado se ve el, el volcán que está haciendo fumarolas. Todavía no amanecía, sin embargo, pues ya empezaba a clarear y se veía la silueta del volcán. Y a donde llegamos también hay unas montañas muy grandes que pareciera que o sea, son puras rocas y pareciera que las rocas se te van a venir encima. Son impresionantes las figuras, las montañas, los cerros, todo lo que puedes ver va sobre la carretera y va subiendo los cerros, va subiendo y de repente ves abajo las casas, ves los edificios, ves todo pequeño y pues te quedas asombrado porque dices, todo eso, ¿quién lo hizo? Todo eso no pudo haberse formado solo. Esos volcanes, esas montañas, esas rocas tan grandes que de verdad tienen una forma muy geométrica, muy bien calculada, muy bien estructurada, que yo creo que ni el mejor arquitecto o el mejor ingeniero podría diseñarlo. Definitivamente tuvo que hacerlo alguien especial, alguien con tanta sabiduría, alguien con tanta inteligencia para trazar esas cosas, para formar eso. Definitivamente esa persona pues fue Dios, ese Dios del cual hemos estado hablando, ese Dios del cual hemos estado ya explicando varias semanas, varios meses, y la semana pasada estuvimos hablando acerca de el temor a Dios. El temor que el hombre debe tenerle a Dios. Cuando usted lee la Biblia puede ver que dice que en el Apocalipsis dice que cuando Cristo venga, que aún las montañas, dice, la gente dirá a las rocas, caed sobre nosotros y ocultarnos de la ira del gran día de la ira del Cordero. Porque ¿quién podrá resistirse en aquel día? ¿Quién podrá estar en pie en aquel día? Dice el libro de Apocalipsis. Dice que muchos buscarán esconderse de la ira del Cordero cuando venga Cristo Jesús. Y hemos estado hablando acerca del temor a Dios. Estuvimos hablando la semana pasada. Decíamos que el temor a Dios no es un respeto, no es una reverencia como la gente piensa que se le debe tener a Dios. Decíamos que la reverencia o el respeto se le tiene a las personas, a una autoridad, a un profesor, a un sacerdote, a un pastor. El temor a Dios no es eso, el temor a Dios es más allá de eso. Y veíamos un texto, nada más para recordarlo rápidamente, que está en el libro de Isaías. Era Isaías 8:13. Dice de la siguiente manera: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor. Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Estuvimos explicando este texto la semana pasada y nos íbamos a la traducción de este texto que dice, sea él vuestro temor. Temor es un miedo muy marcado, o un terror, se traduce como terror. Sea él vuestro terror, dice, y él sea vuestro miedo. Miedo se traduce como asombro, como algo que te impresiona, como algo que te deja muy impresionado. Eso debe ser Dios para nosotros, eso es el temor a Dios. Sin embargo, las personas decíamos, no lo ven así, las personas dicen, bueno, pues yo sí creo que Dios existe, yo sí creo que Dios está, Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra, y pues qué bonito, pero no hay un temor hacia Él, no hay un miedo, no hay un pavor hacia la persona de Dios. Imagínese usted ese volcán que yo les decía, que ha estado expulsando ceniza, vapor de agua. Si ese volcán hiciera erupción, ¿qué sucedería?
Toda la gente que vive alrededor a las faldas del volcán seguramente correría, seguramente al escuchar el estruendo de la erupción, la gente tendría un miedo muy grande, muy fuerte. La gente buscaría refugiarse. En ese momento las personas no pensarían en llevarse las llaves de su carro, no pensarían en cuidar su casa, que nadie se vaya a meter a robar. En ese momento la gente lo que buscaría sería una cosa. ¿Cuál sería? Salvar su vida, salvarse. Cuando las personas están expuestos a un miedo, a un terror muy grande, la gente no piensa en lo que más les gusta. En ese momento las personas no piensan en que si van a perder sus terrenos, no piensan en que acaban de comprarse un carro, no piensan en que no han acabado su carrera. En ese momento la gente, cuando tiene un miedo muy grande, ¿qué es lo que busca la gente? Salvarse. Buscan esconderse, buscan ocultarse de eso que les da miedo. Eso es lo que nos trata de decir el libro de Isaías. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Esa es la manera en cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. No debemos acercarnos a Él de una manera irreverente. No debemos acercarnos a Dios de una manera ligera, como muchas personas lo hacen. No, debemos de tener un miedo, un pavor. Pero si la Biblia dice que Dios es amor, sí, dice que Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor, fuego consumidor. ¿Se imaginan ustedes una idea? El fuego consumidor. Ese fuego cuando está un incendio es un fuego que arrasa con todo lo que encuentra, si es cartón, si es plástico, si es papel, lo destruye, lo consume. Cuando hay incendios en los bosques, ¿qué sucede? Esos grandes bosques que se ven, esas montañas, tiras un cerillo encendido, tiras una colilla de cerillo todavía encendida y puede provocar un gran incendio. Se levanta el fuego y el fuego arrasa con todo lo que encuentra. Si es hierba seca, si son hojas secas, si son pedazos de troncos secos, el fuego los consume. Dios es fuego consumidor. Sin embargo, decíamos que la gente solamente piensa en que Dios es amor y a las personas solo les gusta ver esa parte. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso y si lo es, la Biblia así lo dice. Pero aquí también dice que Dios debe ser nuestro temor y Él debe ser nuestro miedo. Ahora, preguntábamos, ¿por qué debemos temer a Dios? Y ahí nos quedamos. ¿Por qué debemos de temer a Dios? ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios tiene el poder de hacer con nosotros lo que Él quiera. Dios puede consumir nuestra vida. Él puede dar, dice la Biblia, que Él quita y Él da la vida. O Él da la vida y Él la quita. Y vimos un texto, Lucas 12, 4 y 5, un texto muy conocido. Está hablando el Señor Jesucristo y dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Te voy a enseñar, te voy a decir a quién realmente debes temer. Porque muchas personas tienen miedo, le tienen miedo al abonero, le tienen miedo al maestro, le tienen miedo al director, le tienen miedo al vecino. Pero aquí nos dice, te voy a enseñar a quién realmente debes temer en esta vida. Temer, dice el verso 5, os enseñaré a quién debéis temer. A aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Amados, si hay alguien a quien debemos de temer en la manera correcta, como lo estamos entendiendo, que es tener un terror, un pavor, es a Dios, es a la persona de Dios, quien puede hacer con nuestra vida lo que Él quiera. Él tiene poder para sanar, Él tiene poder para dar la vida, pero también puede retirar la vida de una persona. Dios tiene ese poder. Así como Él da la vida, así como Él, dice el Salmo 139, tú me formaste en el vientre de mi madre, tú me tejiste en lo más profundo de la tierra. Así también Él puede quitar la vida. Dice Jesús, a este temed. O sea, a este tienes que tenerle miedo, porque tiene poder de quitar la vida y mandarte al infierno. Con una sola palabra Él puede ejecutar lo que sea.
con una sola palabra, con una sola aún con una sola mirada. Porque dice Apocalipsis que sus ojos son como llama de fuego. Sus ojos son como llama de fuego. Dice que su rostro es como el sol cuando resplandece. ¿Alguna vez alguien de ustedes se ha atrevido a mirar el sol a mediodía directamente? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Lo puedes soportar y ver durante 5 segundos? No se puede. El sol es tan fuerte que te puede causar daño en la vista si te atreves a mirarlo. Imagínense Dios, cuando la gente entiende, dice que su rostro es como el sol refulgente. Sus ojos son como llama de fuego. Con una sola mirada puede hacer lo que Él quiera. Con una sola palabra Él puede permitir en nuestra vida lo que sea. Dice que tiene poder dice, después de haber quitado la vida. Imagínense, si nos puede quitar la vida, entonces también nos puede permitir una enfermedad. Puede permitir un mal en nuestra vida. Puede permitir cosas para destruirnos en esta vida. Él tiene poder. Fíjense, libro de Éxodo, capítulo 4, verso 24, un ejemplo que quedó como testimonio. Está hablando acerca de un hombre llamado Moisés. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso, ¿qué quiso? Matarlo. Está hablando de Dios. Dice que Dios le salió al encuentro a este hombre llamado Moisés y quiso matarlo. ¿Por qué quiso matarlo? El contexto es que Moisés no había circuncidado a su hijo. Dios había hecho un pacto con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Moisés, con Jacob. Hizo un pacto. ¿Cuál era ese pacto? Le dijo que todo varón, después de haber nacido, a los 8 días tenía que ser circuncidado. Ese era el pacto. Pero Moisés no lo hizo con su hijo. Su esposa tuvo un hijo y se cumplió el tiempo de circuncisión y no la cumplió. ¿Qué sucedió? Dios se enojó con él. Dice, Jehová le salió al encuentro. Fue Dios. No fue un profeta, no fue un guerrero, no fue un rey. Fue Dios mismo. Le salió al encuentro. ¿Cómo? No lo dice. No dice si fue a través de una persona, o sea, en una forma de ser humano. No dice si fue una revelación. No dice si fue por medio de un ángel. Dice, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Dios lo quiso matar. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder y la capacidad de hacer con nuestra vida lo que Él quiera. Y lo quiso matar por una razón, por no obedecer lo que Dios le había pedido. Amados, ¿cuánto temor debemos de tener delante de Dios? Si Dios a usted le ha pedido cosas en su vida que tiene que quitar, le ha pedido que deje del pecado, que deje de ver el pecado, que deje de practicar el pecado, y usted sigue haciendo lo malo, ¿sabe qué? Dios tiene el poder para quitarle la vida a usted. Ahí está el ejemplo. No era cualquier hombre, era Moisés. ¿Quién era Moisés? Era al que Dios había elegido, en ese momento lo había elegido, ¿para qué? Para libertar a su pueblo. Pero este hombre no quería cumplir la voluntad de Dios. En la vida real o en nuestra época más bien, porque ese es un testimonio de la vida real, sucedió. Pero en nuestra época también puede suceder lo mismo. Imagínese usted a un pastor, a un ministro que le predique a una persona y le exhorta y le dice, busca a Dios, deja tus pecados, deja tus maldades. Ahora que estás bien, ahora que tienes la oportunidad, ahora que tienes fuerzas, ahora que eres joven, ahora que tienes inteligencia, deja de hacer lo malo, vuélvete a Dios, arrepiéntete, deja tus pecados, deja tus enojos, deja tus mentiras, perdona. Deja de hacer lo malo. Pero la persona dice, no, yo voy a seguir así. No, yo voy a seguir en mi vida. Pasa el tiempo. A veces la gente se engaña y dice, yo voy a vivir muchos años. Yo no me voy a morir pronto. Estoy joven, soy fuerte. Todavía me puedo casar, todavía puedo tener familia, todavía puedo hacer muchas cosas.
Así le sucedió a una persona que asistía a un lugar como este, así como hoy usted está sentado. Esa persona estuvo asistiendo mucho tiempo en una congregación, escuchó palabra de Dios, pero pasó el tiempo y este hombre no quiso arrepentirse, este hombre no quiso cambiar su vida. Llegó el momento, en un momento de su vida, en una etapa de su vida, este hombre adquirió una enfermedad llamada leucemia. Y ese hombre empezó a enfermar y ya no había remedio para este hombre. Cuando tuvo la oportunidad de volver a platicar con el ministro, le decía, recuerdo tus palabras, recuerdo cuando me decías, busca a Dios mientras estés sano. Como dice la Escritura, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Pero cuando este hombre se encontraba en esa enfermedad, este hombre quería buscar a Dios, ahora sí quería que Dios lo ayudara, que ahora sí quería que Dios hiciera algo por él. Pidió al ministro que orara por él. Tuvo misericordia de ese hombre Dios y lo sanó. Pero ¿qué sucedió? El hombre no se quiso arrepentir. Eso es lo que muchas veces sucede con la gente también. Buscan a Dios mientras tienen problemas, buscan a Dios mientras están enfermos, quieren que Dios los ayude mientras están en problemas, pero no se arrepienten de sus pecados. Este hombre no se quiso arrepentir. Volvió a encontrar al ministro después de que ya estaba sano de la leucemia, pero este hombre estaba adorando ídolos. No mucho tiempo después se volvió a enfermar, pero ya no fue de leucemia, fue de una simple cirugía pequeña en la cual murió. ¿Creen ustedes que ese hombre hoy esté en el cielo? Muy seguramente no. ¿Por qué? Porque Dios le dio la oportunidad en vida, cuando tenía fuerzas, cuando tenía salud, y ese hombre menospreció la oportunidad. Aún a pesar de su leucemia, Dios lo sanó, pero él no quiso corregir su camino. No quiso entender que Dios es un Dios de verdad. Hace rato cantábamos, Dios fuerte y poderoso, Dios grande y temible. Debemos de temer a Dios. ¿Por qué? Porque Él puede hacer lo que quiera con nuestra vida. No, nosotros no somos dueños de nuestra vida. Nosotros no somos los dueños, no somos los gobernantes supremos de nuestra vida, amados. Nuestra vida depende de algo que se llama misericordia de Dios. Y por la misericordia de Dios estamos hoy aquí. Pero en cualquier momento nos puede suceder algo. Un accidente, una enfermedad. Y nada podemos hacer. ¿Por qué más debemos de temer a Dios? ¿Por qué otra razón? Porque Dios es santo, santo, santo. Eso quiere decir que en Él no hay pecado, no hay maldad. En Dios no hay iniquidad, dice el libro de Deuteronomio, el cántico de Moisés. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, dice. De hecho, lo hemos cantado también. Dios grande y temible. Moisés dice, no es de él la maldad, sino de esta generación. Generación contumaz y perversa, dice. Generación locos e ignorantes, los llama Moisés. Dios es santo. Amado, tenemos que temer a Dios porque Él es santo, santo, santo. En Él no hay pecado. Él no admite el pecado. Él no admite la maldad. Cuando entiendes que Él es 3 veces santo, eso te lleva a temblar delante de Dios, a andar con una vida íntegra, respetuosa, con una vida humillada delante de Dios y obviamente con los hombres. Entender que por cuanto Él es santo, yo debo de apartarme del pecado. Yo debo de apartarme de las cosas sucias. Yo debo de apartarme de las palabras sucias. Yo debo de apartarme de las palabras incorrectas. Yo debo de apartarme de las
acciones o actividades que son mundanas. La música mundana, la televisión, la brujería, la hechicería, el consultar a los muertos, el consultar a los astros, todo ese tipo de cosas. Yo debo de entender que Dios es santo. Y por cuanto Él es santo, 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 yo debo de buscar vivir de una manera correcta. Es que no puedo dejar de mentir. ¿Sabes por qué no puedes dejar de mentir? Porque no has entendido que Él es santo. Porque dice la Biblia que Él es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. En Él no hay mentira, dice. Eso dice la Biblia. Y si en Él no hay mentira, quiere decir que yo tengo que hablar la verdad. No debo de hablar mentiras. Por eso debemos de temer a Dios. Pero la gente no teme a Dios porque no lo conoce. No conocen verdaderamente el carácter y la persona de Dios. Fíjese cómo describe la Biblia el carácter de Dios. Gálatas 6:7. Son palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, y dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te engañes, dice, no te engañes. No dejes que tu propia mente te engañe. Todo lo que tú siembres en esta tierra lo vas a cosechar. Si eres una persona que siembras enojos, vas a cosechar amargura. Vas a cosechar problemas. Si eres una persona que siembras en tus hijos maldad, si siembras en tus hijos coraje, si siembras en tus hijos amargura, o sea, tus amarguras las viertes en tus hijos, ¿qué vas a cosechar? Amargura. Vas a cosechar que el día de mañana tus hijos te aborrezcan. Si siembras adulterio en tu familia, el día de mañana vas a cosechar que tus hijos te aborrezcan. No te engañes, dice, Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. No hay manera de verle la cara a Dios, en otras palabras. No hay manera de salirnos con la nuestra delante de Dios. Aún dice la Biblia, dice la Escritura, que todo lo que se hable en secreto, dice, se proclamará desde las azoteas. Dios lo conoce todo y lo escucha todo. Las conversaciones más íntimas que tú tengas con alguna persona y que tú dices, nadie sabe, nadie escuchó, nadie sabe que yo le guardo rencor a mi suegra o a mi suegro o a mis hijos o a mi nuera. Nadie lo sabe. No te engañes. Dios no puede ser burlado. No. Dios no puede ser burlado. Fíjese otro texto, Nahum 1:3. ¿Por qué la gente no tiene temor de Dios? Porque no lo conoce. Pero la Biblia nos describe cómo es el carácter de Dios. Dice el libro de Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Tardo para la ira. Tardo. O sea, Dios no es el típico hombre que nada más porque se le cerró otro carro, se baja y comienza a discutir con el que está enfrente. No. Dios no es así. No, Dios no es el típico macho mexicano, ¿verdad? Que porque le dieron las tortillas un poco quemadas, comienza a gritarle a su mujer y a decirle de cosas y ofenderla. Y tratarla como si fuera un animal. No, ese no es Dios. Dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Pero después, ¿qué dice? No tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Amado, ¿cuánta gente en esta vida se burla y dice, yo robé hace mucho tiempo en el Oxxo, me metí y robé unas galletas y robé dulces y robé muchas cosas y nadie se dio cuenta? ¿Tú crees que nadie se dio cuenta? Dios sí se dio cuenta y Él no tendrá por inocente al culpable. Yo tuve otra mujer, dicen los hombres, yo tuve otra mujer por allá, otra relación amorosa con una compañera de trabajo y nadie se enteró. Mi mujer no lo sabe. Ya pasaron 20 años y no saben que yo tuve una relación amorosa con la secretaria. Y le vi la cara a mi mujer y mis hijos no lo saben. ¿De verdad crees que nadie lo sabe? Aquí te dice, Dios no tendrá por inocente al culpable.
aunque lo traigas muy guardado, aunque nadie lo sepa, de verdad. Es más, aunque te mueras y tu mujer nunca se entere que la engañaste, Dios no tendrá por inocente al culpable. Por eso debemos de temerle, porque Dios está en todo lugar y Dios ve todo. A Dios no lo podemos engañar. Se puede engañar al marido, a la esposa, a los hijos, a la suegra, al maestro, al compañero, al patrón se le puede engañar. Nadie sabe que yo alteré unas facturas y me robé material de la empresa y me llevé cemento a mi casa para construir mi casa. Nadie lo sabe. ¿Ah, sí? Pues aquí dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios sí lo sabe. Y después dice, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino. ¿Y las nubes? ¿Qué son las nubes? ¿Qué son? El polvo de sus pies. Amado, estamos ante un Dios grande y temible. Las nubes son el polvo de sus pies. ¿Qué es el polvo? Lo que te sacudes. Cuando traes tus zapatos y pasas por el camino donde hay polvo y te lo sacudes, ¿no? El polvo. Cuando se comienza a nublar el cielo y dices, ay, se está nublando y ves unas nubes así muy negras y muy, como que muy estruendosas y te asombras de las nubes. Eso que tú ves es una pequeñísima porción, dice, de sus pies. ¿No deberíamos tener temor de Dios? ¿No debemos entender con esto quién es Dios? ¿A qué Dios nos estamos acercando? No es el Chuchito, no es el Jesucito que está crucificado, no es el Cristo negro o el Cristo blanco, o no sé cuántos Cristos le llaman hoy, que lo tienen así todo colgado y todo sangrado y ahí así llorando y le salen lágrimas. No, no es ese. Dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Pero como la gente no lo conoce, como la gente no lee la Biblia, dice, ay, no, Dios no es para tanto. Otro texto, Deuteronomio 7:10. Estamos viendo cómo es el carácter de Dios para que conozcamos por qué debemos de temerle. Deuteronomio 7:10 dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona, ¿qué dice? Le dará el pago. Ay, pero si Dios es amor, pero si la Biblia dice que Dios es amor, todo es bonito, todo es color de rosa. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Aquí está el carácter de Dios. Esta es la persona de Dios. Por eso debemos de tener temor a ese Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios que dice que da el pago en persona. Dios le paga a la gente sus malas acciones. Dice, al que le aborrece, al que no quiere buscar a Dios, al que no quiere hacerle caso, al que no quiere obedecerle. Dios le da el pago en persona. ¿Qué dice? Destruyéndolo o matándolo. Y no se demora, o sea, no se tarda. Dios no se tarda con el que le odia. En persona, te lo vuelve a decir, en persona le dará el pago. Aquí en esta vida, Dios le da el pago a la gente por sus malas acciones. Por eso debemos de tener temor de Dios. Pero hoy solo se predica el amor de Dios como un bálsamo para que la gente se sienta bien, se sienta a gusto. Pero aquí estamos viendo el carácter. Nos hablan del temor a Dios. Y hay muchísimos textos. La Biblia está llena de textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos llevan a una cosa: tener temor de Dios. El libro de Eclesiastés dice, el último versículo dice, no hay fin de hacer muchos libros. Dice, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo que dice Eclesiastés, palabras de Salomón. Otro ejemplo, Deuteronomio 28, no lo vamos a leer, usted después lo lee. Pero todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, ¿sabe de qué habla? Las maldiciones. Las maldiciones en el monte Ebal se llama. Léalo ahí en su casa.
No son muchos versículos, han de ser como 10 o a lo mucho 15. Pero todos los versículos están llenos de maldiciones. Por ejemplo, dice, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre. Maldito el que cometiere adulterio. Maldito el que blasfemare el nombre de Jehová. Maldito el que se acostare con otro hombre, hablando de los hombres, o sea, los que practican la homosexualidad. Y así, maldito el que adorare a los ídolos. Y te dice, maldito, maldito, maldito. Son palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios al cual debemos tenerle temor. Pero a mucha gente no le gustan esos pasajes. No les gustan, ¿por qué? Porque solamente quieren que se les hable del amor de Dios. Puro amor, puras promesas, puro que Dios me bendiga, que Dios me ayude, que Dios me sane, que Dios me cuide, que Dios me proteja. Hoy en día es muy común ver cómo la gente publica en sus estados, en sus redes sociales, bendiciones para todos. Que Dios nos bendiga a todos. O sea, que Dios bendiga al marihuano, que Dios bendiga al adúltero, que Dios bendiga al borracho, que Dios bendiga al codicioso, que Dios bendiga al mentiroso, que Dios bendiga al enojón, que Dios bendiga a la prostituta. Puras bendiciones. Amado, eso es porque no conocen a Dios, no conocen la palabra. Pero si leyeran Deuteronomio 28, se sorprenderían de esas palabras. Te habla de puras maldiciones. Maldito, maldito, maldito. Y esas palabras se cumplieron en el Antiguo Testamento. Si alguien tiene sueño y se está durmiendo, les pido de favor que se levanten y se paren en la parte de atrás, porque es una falta de respeto que se estén durmiendo. Se los digo con mucho amor. Yo viajé en la madrugada y estoy aquí para predicarles la palabra. No me estoy durmiendo. Tengamos respeto, por favor. A la gente no le gustan estos pasajes. Quieren que solo se les predique amor. Amor, amor, amor. Pero no, ese es el carácter de Dios. Dios no es un bonachón a quien se le puede ver la cara. Ya lo leímos, ¿no? Dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Por qué más debemos de temer a Dios? Porque cuando tú tienes temor a Dios, eso te guarda. Es una guarda para tu vida, para tu alma. Vean ustedes Proverbios capítulo 16, verso 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres, ¿qué dice? Se apartan del mal. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan de lo malo. Por eso es que debemos de tener temor a Dios. ¿Por qué? Porque el temor a Dios te va a llevar a una cosa, apartarte de lo malo. Cuando tú entiendes quién es Dios, la persona de Dios, que Él es omnisciente, que Él está en todo lugar porque es omnipresente, que Él entiende todas las cosas, entonces eso te va a llevar a tener temor de Dios y apartarte de lo malo. Otro texto, Proverbios 19, 23, dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El temor de Jehová es para vida. Amados, qué importante es que tengamos temor de Dios, temor a Dios más bien. Porque el temor a Dios te va a llevar a una cosa, a darte vida, vida en tu alma, vida espiritual. La gente no tiene temor a Dios porque están muertos espirituales, porque no conocen, porque su conciencia está dormida, su conciencia está adormecida. Su corazón está endurecido por causa del pecado. Por eso no les importa ir y adulterar, no les importa ir y emborracharse. No les importa, ¿por qué? Porque no entienden que hay un final, hay una eternidad, porque no están conscientes de esa realidad espiritual. Pero cuando tú tienes temor a Dios, eso te va a dar vida. Y dice, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, vivirás tranquilo. No vas a vivir con una conciencia que te esté reclamando, es que tú hiciste esto, es que tú engañaste a tu mujer, es que tú robaste, es que tú
ofendiste. Mira, no le hablas a tu hermana porque te peleaste con ella hace varios años y le guardas rencor. No, el temor te lleva a tener reposo en tu alma. No será visitado de mal. Por eso debemos de tener temor a Dios. Y estamos viendo el verdadero carácter. Amado, para que no lo engañen a usted. En primer lugar, para que usted no se engañe y también para que no lo engañen. Porque le van a querer predicar un evangelio que no es conforme a la Biblia. Porque se cree en un Dios que no es de acuerdo a la Biblia. Fíjense, un ejemplo. Hebreos 12:21 nuevamente nos presenta a este hombre llamado Moisés. Dice, esto ya es en el Nuevo Testamento. Dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Está haciendo referencia al Antiguo Testamento en aquel momento cuando Dios llamó a Moisés, ¿sí? Cuando ya habían salido de Egipto, y dice que lo llama al monte Sinaí para darle los mandamientos. Y dice que había un ambiente en el cual descendió Dios y la nube de su presencia descendió, y dice que había truenos y relámpagos, y dice que se cimbraba el monte, tanto que la gente se espantó, pero el mismo Moisés dice, aquí expresó, estoy espantado y temblando. En ese momento él estaba en la presencia de Dios. Amado, si eso le sucedió a Moisés, imagínese ahora qué sucederá cuando la gente rompe esos mandamientos que Dios le dio a Moisés. Qué terrible es transgredir los mandamientos de Dios. El problema es que como la gente no tiene temor de Dios, por eso es que no es sensible. O sea, no le pesa en su corazón el levantar calumnias en contra de su prójimo. No le pesa en su corazón el robar. Se le hace fácil robar. Encontré ahí un celular y sé que no es mío y que probablemente sea de alguno de ustedes, pero como yo tengo un celular más viejito que ese y ese me gustó, me lo llevo, me lo echo a la bolsa y me lo llevo. ¿Por qué? Porque no hay temor a Dios. Cuando la gente pierde el temor a Dios, ya no le importa romper los mandamientos. Sin embargo, Moisés dice, estoy espantado y temblando en ese momento. Él en ese momento estaba asombrado por la manera en cómo Dios se le presentó y le mostró los mandamientos y le dijo, esos son los mandamientos a tu pueblo. No codiciarás, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, etcétera. Pero hoy la gente, como no tiene temor a Dios, ya no le importa romper los mandamientos. No le interesa por causa de su corazón endurecido. Amado, pero Dios es fuego consumidor. Dios no ha cambiado. Dios no se quedó en el Sinaí. O sea, Dios no se quedó en ese momento nada más. Hoy también Dios sigue hablando y Dios sigue esperando que la gente le tenga temor a Él, le tenga pavor a Él. Fíjese cómo se presenta a Dios. En este momento se le presentó a Moisés en el Sinaí, pero más adelante a uno de los profetas, un hombre muy santo llamado Isaías, también se le revela y le dice en Isaías 63, 2 al 6, dice, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como del que ha pisado el lagar? Dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Aquí dice una cosa, el verso anterior, por favor. El día de la venganza está en mi corazón. ¿Quién está diciendo eso? Dios. No es el profeta el que está hablando. Está dialogando con el profeta, le está contestando porque le pregunta, ¿por qué están rojos tus vestidos? Y le dice, porque yo he pisado el lagar, he hollado a las naciones con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito?
la venganza. Amado, hay un día de la venganza. Hay un día en el cual Dios tomará venganza de sus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Todos los que le aborrecen. Pero no pensemos en el narcotraficante, no pensemos en los gobernantes corruptos, no pensemos en los que secuestran niños y después los matan y luego los despedazan y venden sus órganos. No pensemos en ellos. ¿Sabes quiénes son sus peores enemigos? ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan de la enseñanza de la generación perversa que dio el hermano Carlos hace como 4 semanas? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Dónde está la generación perversa? En los lugares como este. Ahí están los peores enemigos de Dios. Los que escuchando, los que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Amado, el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Dios hablándole al profeta Isaías. Pero si Dios es amor, pero si Dios es bueno, pero si Dios es misericordioso. Sí, pero ya vimos que dice también que no tendrá por inocente al culpable. Y que Dios no puede ser burlado. Abramos nuestros ojos. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Otro ejemplo de la manera en cómo vemos y podemos entender a Dios para que tengamos temor de Él. ¿Cómo es Él? Apocalipsis 19, 12 al 13 dice: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, ¿quién es? El Verbo de Dios. ¿De quién está hablando? De Cristo, de Jesús, el Cordero de Dios. En el libro de Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así lo presenta el apóstol Juan. ¿A quién? A Cristo. Aquí está hablando del Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Cristo. ¿Y cómo es Él? ¿Cómo lo vio Juan en el Apocalipsis? Verso 12. El verso anterior. Dice: sus ojos son como llama de fuego. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. No, ya no era el Jesús que la gente hoy en día tiene pintado ahí o tiene en un crucifijo. No, ya no era ese Jesús que se acercaba a las mujeres, como a la viuda de Naín, que dice que llevaba a su hijo muerto y se acercó para resucitarlo. Ya no era ese Jesús. Ya no era ese Jesús que se acercaba a los leprosos y que estaban ahí menospreciados por la sociedad, rechazados por la sociedad. Ya no era ese Jesús. Ya no era ese Jesús que convirtió el agua en vino o que resucitó a Lázaro. Ahora es el Jesús que está en los cielos y dice: sus ojos eran como llama de fuego. El apóstol Juan, cuando lo describe, dice: cuando lo vi, caí como muerto. Ese es Dios, amado, ese es Cristo, el cual dice que su ropa estaba teñida en sangre. ¿Por qué? Por la venganza. Otro ejemplo, Hebreos 10, 30, 31, para que veamos, estamos viendo cómo la Escritura describe a Dios para que tengamos temor de Él. Hebreos 10, 30, 31 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es palabra de Dios, yo no lo escribí. Ay, pero si Dios es amor, pero si Dios nos ama a todos, pero si Dios un día nos va a perdonar a todos. Aquí yo no veo eso. Aquí lo que vemos es una cosa: venganza.
está hablando de venganza. Nuevamente, verso 30, Hebreos 10:30. Pues conocemos, está hablando el escritor de Hebreos, conocemos al que dijo, mía es la venganza. El problema es que la gente, por cuanto no lo conoce, por cuanto no conoce la escritura, como no conoce la Biblia, como no le gusta leer la Biblia, como no le gusta conocer ese santo libro, definitivamente no conocen a Dios. O nada más se quedan con lo que les dicen la mitad. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios te puede perdonar, Dios te puede ayudar, Dios te puede sanar, Dios te puede bendecir, Dios al final te puede dar otra oportunidad. ¿Y cómo sabes si realmente te va a dar otra oportunidad? ¿Cómo lo sabes? Aquí dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, pareciera que lo afirma, pareciera que le pone su firma. El Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, te lo afirma y te lo pone con un sello. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, horrenda, horrible, terrible. ¿Algún sinónimo de esa palabra horrenda? Terrible. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay gente que tiene miedo del patrón, hay gente que tiene miedo de sus padres, hay gente que tiene miedo del jefe. Ay, que no me vaya a cachar el jefe porque me va a correr. Ay, que no me vayan a encontrar en la empresa que estoy haciendo malas cosas porque me van a despedir y pues tengo aquí más de 20 años y ¿qué voy a hacer? Amado, si hay alguien de quien debiéramos tener temor y terror de caer en sus manos, ¿de quién es? De Dios. De Dios. Y lea usted la Biblia, lea usted Hebreos, más adelante te lo dice. Te dice, hay de aquellos que una vez fueron iluminados, dice, pero recayeron. Dice que es imposible que vuelvan a crucificar al Hijo de Dios. Imagínate. Los que una vez dice fueron iluminados, una vez conocieron a Dios, una vez se arrepintieron de sus pecados y volvieron a caer. Dice que para esos no queda otra cosa más que una horrenda expectación de fuego que ha de consumirlos a los adversarios. Eso dice Hebreos. ¿No te da temor? A mí sí me da temor. A mí sí me da miedo. Aquí te lo está diciendo, horrenda cosa, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrible cosa es pecar y caer en manos de Dios, caer en manos de los juicios de Dios. En una ocasión el rey David se le ocurrió hacer un censo al pueblo de Israel y Dios le mandó a un profeta y le dijo, vas a ser castigado por haber hecho eso. Y le dio 3 opciones. Y David decía, caigamos en las manos de Dios, porque Él tiene misericordia, que en las manos de los hombres. Pero aquí lo que te está diciendo es horrenda cosa. No sabes lo que significa caer en manos de Dios, del Dios vivo, es lo que está diciendo. No sabes lo que significa. Por eso ten temor de Dios. Por eso no te creas nada más lo que te dicen allá afuera, tu abuelita. Dios es amor, Dios es bueno, Dios te va a perdonar un día. Aunque tú no perdones, pero Dios te va a perdonar. Eso no es verdad. Entiéndelo. Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, si no quieres perdonar lo que te hicieron, ahí está la sentencia. Horrenda. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué la Biblia nos habla esto? ¿Por qué te estamos mostrando estos textos? Por una razón, porque es la realidad de la persona de Dios y debes de conocerlo. Debes conocer el carácter completo de Dios para que eso te lleve a tener temor a Dios. Fíjate,
Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11. Está hablando el apóstol Pablo y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Quedaron escritas, ¿cuáles cosas? Los testimonios del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver algunos. Pero dice, entiende algo, esto quedó escrito, eso se quedó grabado en la Biblia, ¿para qué? Para amonestarnos, para decirnos, abre tus ojos, ten cuidado, date cuenta que no es cualquier cosa el que no tengas temor a Dios. Date cuenta que no puedes jugar con Dios, no puedes verle la cara a Dios, no puedes juguetear con tu alma, no puedes jugártela, en otras palabras, no puedes jugártela. No puedes decir, ahí la llevo, ahí voy poco a poco, pues es que ya vengo a la congre, es que ya dejé ciertas cosas, ya no me enojo, ya no digo mentiras, ya no robo, ya no me voy ahí a los fines de semana al tianguis o a la plaza o allá con mis comadres a estar chismeando, ya no hago eso. Sí, no lo haces, pero no te has arrepentido tampoco. Sigues siendo una persona egoísta. Amado, no puedes jugar con tu alma. No puedes jugar. Es que ya no veo películas de terror. Bueno, todavía de repente me aviento la María Mercedes ahí de la telenovela. De repente todavía pues, me gusta, hay 2, 3 capítulos. No. Estas cosas quedaron escritas como ejemplo. ¿Para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. A nosotros que estamos aquí en el restaurante Efigies hoy, en este año 2026. Veamos algunos ejemplos de cómo Dios ejecutó sus castigos. Ejemplos reales. Como dice ahí, quedaron como ejemplo para amonestarnos. Levítico 10, 1 y 2. El ejemplo de 2 jóvenes. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Dios. Fue Dios quien los mató, fue Dios quien los consumió. ¿Y cómo los consumió? Con fuego. ¿Por qué? Por irreverentes, por desobedientes, por impíos. ¿Por qué? Porque dice que ofrecieron fuego extraño. Fuego extraño que Dios nunca les mandó. Ellos eran hijos del sacerdote. Ellos eran hijos de un hombre que ministraba en la presencia de Dios llamado Aarón. Pero dice que tomaron su incensario y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron. Ese es Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que a lo mejor a usted le han predicado, que Dios es amor y Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Aquí lo vemos. Un ejemplo, en nuestra época, un hombre que era borracho, alcohólico, Dios lo libró de esa vida, lo salvó, le perdonó sus pecados. El hombre se convirtió a Dios genuinamente, dejó el alcohol, dejó el vicio, dejó sus drogas, pero no se cuidó, no guardó los mandamientos de Dios, no obedeció a Dios en todo. Este hombre no fue recto delante de Dios, a pesar de que se le dijo, guárdate.
Tenía a su mujer, se le dio el consejo que no la buscara porque esta mujer andaba en adulterio, pero desobedeció. Hizo lo que él quiso. No obedeció esa indicación. Buscó a la mujer. Era un hombre, cuando era alcohólico, era un hombre flojo, no trabajaba. Se le dijo, busca un trabajo, tienes que dedicarte a algo. Tampoco obedeció. Regresó a la bebida. Un día se cortó el dedo de la mano. Nada más se cortó su dedo. No creas que se haya abierto una herida grande. La herida se le infectó y en 3 días murió, extrañamente. Una infección en la sangre por causa de esa herida lo mató. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer. Había sido perdonado de sus pecados. Había dejado el alcohol. Dios lo había sacado de ese vicio y de otros pecados. Pero la gente a veces piensa que con convertirse ya son sabios por completo y quieren hacer las cosas a su manera. Se cortó y se murió. Es que Dios es fuego consumidor. Es que con Dios no se puede jugar. Es que Dios cumple sus palabras, amado. Dios es amor, sí, Dios es amor. Otro ejemplo de la Biblia, Números 12, versos 8 al 10. Dice, cara a cara hablaré con él. Está hablando Dios. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La ira, el enojo de Dios se encendió contra ellos y se fue. Dios está dialogando aquí con 2 personas llamados, uno Aarón y otro María, que eran hermanos de Moisés. Estos hombres, o más bien este hombre y esta mujer, se levantaron en contra de otra persona llamado Moisés. ¿Quién era Moisés? Era el líder escogido por Dios para sacar al pueblo de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Dios había elegido a Moisés. Dios le dio un liderazgo a ese hombre. Y dice que hablaba con él cara a cara. Pero estos hombres, estas personas eran sus propios hermanos. Aarón y María eran sus hermanos de Moisés. Dice que tuvieron celos de él y se atrevieron a hablar en contra del ministerio de Moisés y empezaron a decir, ¿qué? ¿Acaso nada más Dios habla por Moisés y por nosotros no puede hablar? Y comenzaron a señalarlo. Entonces dice que Dios les empezó a reprochar y en el verso 8 les dice, el verso anterior, cara a cara hablaré con él, y claramente está hablando de Moisés y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió. ¿Y qué pasó? La historia usted se la sabe, seguramente. Dice que María quedó leprosa y fue sacada del campamento durante 7 días. Parecía que a Aarón no le había pasado nada, parecía que Aarón no sufrió ningún castigo. Directamente él no, pero más adelante viene la descripción de sus hijos que leímos, que Dios los mató con fuego, Nadab y Abiú. ¿Por qué? Porque ¿qué fue? O sea, ¿por qué Dios los juzgó? ¿Sabes por qué? Porque se levantaron contra el liderazgo de su propio hermano. Ya no les gustaba que Moisés fuera el líder. Aarón quería ocupar el lugar de Moisés. Y Dios no le agradó. A Dios no le agradó eso. Y los castigó. María quedó leprosa durante 7 días y dice que la echaron del campamento. Amado, no es cualquier cosa. Dios es fuego consumidor.
Dios es un Dios de verdad, es un Dios de amor, sí, es un Dios muy amoroso y muy misericordioso, pero también es fuego consumidor. Cuando la gente se levanta en contra del ministerio de Dios y sobre todo de alguien respaldado por Dios, Dios castiga a la gente. Dios juzga a las personas. Te menciono el caso de un joven que fue liberado de demonios, era homosexual, pero fue liberado, se convirtió, dejó la homosexualidad. Sin embargo, no se arrepintió de todo su corazón, seguramente, no se guardó y en poco tiempo regresó a lo mismo y se enredó con otro varón del lugar donde se congregaba. El ministro de ahí lo corrió, lo expulsó, y ese joven, cuando se fue, amenazaba al ministro y le decía: te vas a acordar de mí. Se fue amargado y regresó a su maldad, de la cual Dios lo había sacado. Pero no solamente regresó a ese pecado de la homosexualidad, sino que ahora también adoraba a los astros. Adoraba a los astros. Alguien lo buscó para volverle a predicar e invitarlo a regresar al camino de Dios, pero no quiso. Después de un tiempo tuvo un accidente donde perdió las 2 piernas. Y además se dio un golpe en la cabeza con el accidente. Y en unos cuantos días ese joven murió. ¿Por qué? Dios no aprobó sus amenazas contra el siervo de Dios. Esas amenazas que él expresó en contra del pastor que lo había expulsado, tuvieron castigo. Es que con Dios no se puede jugar. La gente piensa que puede burlarse de Dios. Hay gente que se levanta contra el ministerio de un ministro respaldado por Dios. Pero Dios no lo va a pasar por alto eso. Tarde o temprano, mía es la venganza, dice. Tengamos temor a Dios. Tengamos temor a Dios. Otro ejemplo de la Escritura, Números capítulo 16, versos 1 al 5. Un caso muy conocido. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés, nuevamente el ministerio de Moisés. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará a sí. Aquí vemos el ejemplo de estas personas. Son aquellos que se levantan en contra de Dios, pero no lo hacen directamente contra Dios, sino contra los que representan a Dios, o sea, los ministros. Ellos no querían reconocer la autoridad dada por Dios a Moisés y empezaron a reclamarle y a decirle: ya, o sea, dejen de ser ustedes los que estén encima de nosotros, por así decirlo. Pero realmente lo que querían era ocupar el lugar que tenían Moisés y Aarón. Estaban amargados. Seguramente no les parecía que Moisés tuviera la gracia y el respaldo de Dios. Ellos envidiaban tal vez el cargo de Moisés y querían que Dios los usara. El problema es que no tenían el corazón de Moisés. Querían el cargo, pero no tenían el corazón de ese hombre. ¿Sabe cuál era el corazón de Moisés? Dice que era el hombre más manso de toda la tierra.
Dios lo describe como el hombre más manso de toda la tierra. Estos hombres no tenían ese carácter, pero envidiaban a Moisés, envidiaban su respaldo, envidiaban el espíritu que Dios había puesto en este hombre. ¿Y qué sucedió? En el verso 28, el mismo capítulo, números 16, pero ahora verso 28, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron del medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. ¿Qué sucedió? Dios los castigó. Ellos estaban en contra del ministerio de Moisés. Ellos estaban en desacuerdo con que Dios usara a Moisés y querían ocupar el cargo de Moisés. Pero Dios los castigó. Dice que descendieron vivos al Seol. ¿Qué es el Seol? Es el lugar en el hebreo, el lugar de los muertos, sinónimo del infierno. Descendieron al infierno vivos. ¿Te puedes imaginar eso? La tierra dice que se abrió y los tragó vivos. O sea, Dios los mató vivos. O sea, los mató. No hubo oportunidad para que los sepultaran. Porque dice que ellos irritaron a Jehová. Amado, no es cualquier cosa desobedecer a Dios, no es cualquier cosa rebelarse contra el ministerio de una persona que tenga el respaldo de Dios, no es cualquier cosa que usted a lo mejor se le dé un consejo por su bien, por su alma, y usted no lo obedezca. Usted dice: ¿cómo que ya no puedo dejar que mis hijos vean la televisión? Están locos. Están locos. Bueno, usted piense lo que quiera. Usted haga lo que quiera. Nada más que si el día de mañana Dios le manda un castigo, ahí se va usted a dar cuenta que Dios es real y verdadero. Ellos no querían reconocer la autoridad dada por Dios a ese hombre llamado Moisés. Querían el lugar de Moisés. Ellos le decían a Moisés: es que lo que tú haces no es de Dios, es de tu propia voluntad. Pero no era cierto. Dios estaba respaldando a Moisés. Y ellos rechazaban la autoridad que tenía Moisés dada por Dios. ¿Y qué pasó? Descendieron vivos al infierno. Hoy están en el infierno. Coré, Datán, Abiram y todo su séquito, dice, toda su familia, todos los que estaban con ellos. 250 varones que se juntaron con ellos. Hoy están en el infierno. Y de ahí ya no van a salir. ¿Por qué? Porque se levantaron contra la autoridad de un hombre dada por Dios. ¡Qué terrible! Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. El problema es que como hoy no vemos que eso suceda en nuestra época, como no vemos que se abra la tierra, no lo creemos, la gente no lo cree. La gente dice: bueno, son historias, pero pues están en la Biblia, son historias. Amado, no necesitas ver que se abra la tierra para tener temor a Dios. Porque Dios ahora no actúa específicamente de esa manera. No. Pero cuando ves a la gente que después de haber estado aquí sentado escuchando enseñanzas, estar escuchando la palabra de Dios, los ves aquí y te dicen: sí, cierto, tienes razón. No, sí, la verdad es que es una buena palabra. Pero los ves allá afuera
haciendo lo malo, y los ves peor que cuando estaban aquí. Esos son juicios de Dios. Esos son castigos de Dios. El que la gente ya no razone, ya no piense, que ahora a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. No hay peor castigo. Es peor ese castigo que el que les mandó a estos hombres en este pasaje que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque el que la gente ya no tenga razón para entender, discernir entre lo bueno y lo malo, eso ya es un juicio de Dios. Es que ya dice la Biblia que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya al rato te enteras que estaba aquí, estaba en medio de nosotros, se llamaba cristiano, decía que era cristiano, y ahora lo ves allá viviendo en adulterio. Ahora lo ves allá practicando el catolicismo, practicando el budismo. ¿Cómo es posible? Si cuando estabas aquí decías que la Biblia era el libro de Dios. Ya estamos por terminar. Otro ejemplo muy conocido. Hechos capítulo 5, versos 1 al 5. Un matrimonio. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Un texto muy conocido también, una pareja, Ananías y Zafira, quisieron engañar a Dios, quisieron engañar al Espíritu Santo, vendieron una heredad, vendieron un terreno o una casa, no sé qué era, nada más dice una heredad. Pero dice que trajeron el dinero a los pies de los apóstoles. Se querían sentir muy piadosos, se querían sentir muy cristianos. Pero dice que de lo que el precio de la heredad no entregaron el dinero completo, quitaron una parte para ellos y solo entregaron una parte. Ellos pensaron que podían engañar al apóstol o a los apóstoles, pero Dios estaba con ellos, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los mató a través del apóstol. Al hombre, Ananías, no le dio una oportunidad, simplemente le dijo, ¿por qué conviniste? Terminando de hablar, se murió. A la mujer le dio una oportunidad, todavía le dio chance, le preguntó, le dijo, oye, ¿conveniste en vender en tanto la heredad? La mujer tuvo la oportunidad de recapacitar, la mujer tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero no lo quiso hacer. Si esa mujer hubiera desistido de ese acuerdo que tenía con su marido, seguramente Dios le hubiera perdonado la vida, porque le preguntó, ¿lo vendiste en tanto? Pero la mujer siguió en su pecado. La mujer quiso seguir en su mentira y dijo, sí, lo vendimos en tanto. En ese momento le dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Ahí los pies de los que enterraron a tu marido y también te llevarán a ti. Dios la mató. Amado, tengamos temor. Dice el verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Vino gran temor. El problema es que hoy en día la gente no tiene temor a Dios. Escuchas que se murió tu vecina, que era bien católica. Escuchas que se murió tu vecino, que era bien borracho.
Se ahogó en su vómito. Escuchas que tu cuñada está en el hospital, se está muriendo de la vesícula, porque es una mujer muy corajuda, y tú sigues haciendo corajes. No quieres entender que estás en un pecado terrible, el enojo. No quieres dejar tus enojos. Eso le pasó a Zafira. Escuchó que su marido lo había matado Dios por haber mentido. Dios mató a su marido y le dijo el apóstol, ahí están los hombres que enterraron a tu marido y te van a enterrar a ti también. ¿Por qué? Porque quisiste engañar al Espíritu. Vino gran temor. El problema es que la gente hoy no tiene temor a Dios. Te enteras que se está muriendo tu vecino por alcoholismo, por borracho, y no te da temor. Sigues tomando tu cerveza los fines de semana. Te enteras que a tu vecino le dio sida por andar de adúltero, por andar engañando a su mujer con unas prostitutas. Y tú sigues ahí codiciando a tu vecina o sigues teniendo relaciones amorosas a escondidas de tu mujer. No tienes temor a Dios. La gente no tiene temor a Dios. Ve cómo Dios castiga a los pecadores. Ve cómo Dios mata a otros que cometen lo malo, pero siguen haciendo lo malo. No tienen temor a Dios. Tanto los ejemplos del Antiguo como del Nuevo Testamento es el mismo Dios. Dios no cambia. Y te podría dar muchísimos más ejemplos. Está Simón el Mago, ¿verdad? Simón el Mago, que dice que incluso se bautizó con los apóstoles. Se bautizó, ese hombre se declaró cristiano. O sea, profesaba ser cristiano. Pero después salió su pecado que estaba oculto. ¿Cuál era su pecado? Amargura y avaricia. Le dijo el apóstol, arrepiéntete de tu maldad, porque veo que en grande hiel de amargura estás. Amado, tengamos temor a Dios. A Dios nadie lo puede engañar. Nadie lo podemos engañar. Elimas el mago también, otro ejemplo de Hechos. Es el mismo Dios. ¿Cuánto debemos de tener temor a Dios? Mucho. ¿Un gran amor? Sí. ¿Es un Dios de amor? Sí. Pero ¿sabes que el amor, el verdadero amor, te lleva a temer a Dios? En el verdadero temor a Dios no hay pecado. Es un balance entre en la vida cristiana. Terminamos con Hebreos 10, 30, 31. Volvemos a leerlo. Porque conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Horrible. Terrible. No sabes lo que es caer en manos del Dios vivo. No lo sabes. No sabes qué significa tratar de burlarse de Dios. A mí no me importa. Yo sigo mi vida. Yo seguiré haciendo lo que yo quiera. Que sigan hablando, están locos. Son exagerados. Mire, usted piense lo que quiera. Piense todo lo que usted quiera. Se puede burlar de nosotros, si quiere. Nos puede menospreciar. Nos puede decir que somos lo que sea. Pero yo sí quiero que usted se lleve esta verdad en su corazón hoy. Verso 31, Hebreos 10:31. Piense en estas palabras. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda. Porque el que va a juzgarnos es Dios. ¿Cuánto debemos de temer a Dios? Qué triste es no temblar a Dios o no temerle. Pero es más terrible que no te des cuenta. Escúchame.
Es más terrible que no te des cuenta y que Dios no te permita entender la gran dureza de tu corazón por el pecado que hay en tu corazón, por lo cual no tienes temor de Dios. Y si no tienes temor de Dios, ¿cómo te va a ayudar Dios? ¿Sí me explico? O sea, es triste no temer y no temblar delante de Dios, pero es más terrible. Es más terrible que Dios ya no te permita tener ese temor por la dureza de tu corazón a causa del pecado que hay en tu corazón. Y si no tienes temor de Dios, ¿cómo es que Dios te va a poder ayudar? No se puede. Imagínese usted, si los mismos ángeles que estaban en la gloria de Dios no les dio una segunda oportunidad. Léalo en la Biblia, léalo en el libro de Judas. Si no mal recuerdo, en Judas dice que Dios los entregó a prisiones de oscuridad, prisiones eternas de oscuridad, a los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Dios quiera y permita que usted tenga temor de Dios. Todos los que estamos aquí. Qué importante es, porque con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hacemos una oración y nos retiramos. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor. Yo te ruego que esa palabra hoy traspase los corazones y que llegue hasta los tuétanos de los huesos, que discierne los pensamientos y el corazón, Señor. En el corazón de cada uno de los que están aquí presentes y de los que han de escuchar este audio, Señor. Gracias por tu palabra y por una oportunidad más que nos das de poder meditar en tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos la siguiente semana. Buenas tardes.